¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria más importante de todo Iberoamérica, y el día de hoy estamos en el stand del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y nos acompañan distinguidas personalidades porque el día de hoy vamos a hablar de un interesante texto titulado Sistema de Justicia Electoral mexicano que tuvo a bien editar la editorial Tirán Lo Blanche, a quien agradecemos el espacio y la colaboración por tener a todos los invitados. En primer lugar tenemos al magistrado Eugenio Partida, al autor Rodrigo Moreno y a Marco Antonio Zavala. Pues bueno, sean bienvenidos todos ustedes a este espacio. Y pues bueno, en primera instancia, Rodrigo, tú que eres el autor de la obra, yo quisiera que nos hablaras un poco de qué debemos de entender por la idea de la democracia, ¿no? Porque la democracia en un estado es lo que nos lleva a nosotros a construir todo lo electoral y toda la cuestión del gobierno. Entonces, me parece que es una primera reflexión que debemos de afinar. Claro, muchas gracias, Carlos. Pues bueno, con mucho gusto yo te podría decir que pues el tema precisamente de la democracia está plasmado en este libro, el libro que hoy se presenta, Sistema de Justicia Electoral en México. Y bueno, pues la democracia es un sistema por el cual nosotros estamos y tenemos en México una democracia en la cual participamos los ciudadanos y las instituciones, y en México es un tema muy tratado el día de hoy con todo lo que refiere a las instituciones, a los ciudadanos, a los partidos políticos, a los institutos políticos y a los propios sistemas de justicia en el país. Así es. Ahora bien, como ustedes sabrán, todos ustedes, estamos regidos bajo un sistema de partidos políticos, ¿no? Nuestra democracia exige esa cuestión, ¿no? De que haya grupos de ciudadanos que se junten, se organicen y creen esta institución, que es una institución constitucional. Pero ¿qué podemos hablar del sistema de partidos y hacia dónde debemos de llevarlo, ¿no? Porque en la práctica política, que es una práctica que siempre tiene cambios, que siempre muta, pues bueno, ¿hacia dónde debemos llevar este sistema y qué tal si podemos pensar en candidaturas independientes o modificar la estructura para otro espacio para que las personas puedan acceder a los cargos públicos? No sé si alguien quiere. Bueno, muchas gracias, Carlos. En relación a esta pregunta que pertinentemente nos formulas, sí, efectivamente, a ver, nuestro sistema de político, en el aspecto que ahorita nos interesa, que es el de la democracia y particularmente el de la democracia electoral, sí, uno de sus componentes esenciales es precisamente un sistema de partidos. Es decir, no podemos entender la democracia en México y prácticamente en ningún país moderno, ¿no?, sin la presencia de partidos políticos, así de esas organizaciones de ciudadanos que confluyen a partir de tener o compartir ciertas ideas comunes, ¿no?, de determinados postulados políticos, de una manera de ver y de hacer política y de alcanzar ciertos consensos y objetivos básicos. A partir de esa comunidad de opiniones y de creencias, bueno, se articula, ¿no?, el conjunto de la sociedad. Digo, los partidos políticos tienen muy mala prensa, no solo en México, sino también en muchas partes del mundo, pero hoy en día, ¿no?, son un componente ineludible. O sea, no hay otra manera, pues, creo yo, o no le hemos encontrado, de articular las distintas visiones que corren al seno de la sociedad. Y
desde luego, y afortunadamente en nuestro país desde agosto del año pasado ya se encuentra reconocida la figura de las candidaturas ciudadanas o candidaturas independientes, de manera específica el reconocimiento a nivel del artículo 35, fracción segunda de la Constitución, o cuarta, si mal no recuerdo, pues es lo de menos, es el reconocimiento del derecho de todo ciudadano a poder ser postulado al margen de un partido político, un complemento que se ha entendido necesario en nuestro país para inyectar de vitalidad, ¿no?, al juego político. Es decir, se ha advertido pues que si bien es un componente ineludible el sistema de partidos políticos, no, es insuficiente también para darle cabida a todas estas visiones que se tienen del país. Es un ejercicio que estamos empezando a practicar en México. Apenas este año de 2013 se ha podido llevar a cabo en 2 entidades del país esta primera experiencia relacionada con las candidaturas independientes, que es en el estado de Quintana Roo y en el estado de Zacatecas. Ya a partir de agosto de este año 2013, cumplido el año que dio el Poder Revisor de la Constitución para poder actualizar las leyes electorales del resto del país y así también a nivel federal, bueno, estaremos viviendo ya de manera cotidiana en cada una de las distintas elecciones. ¿Cuál es mi perspectiva? Digo, es un componente ineludible. Desgraciadamente, actualmente se está dentro de las reformas políticas, político-electorales que se están discutiendo. Uno de los aspectos que están proponiéndose es el incrementar el porcentaje, ¿no?, para la obtención y para el mantenimiento del registro de los partidos políticos nacionales. Se trata pues de decisiones políticas fundamentales que corresponde asumir, ¿no?, a los órganos de representación nacional y local, en su caso, a este respecto. Desde mi muy particular punto de vista, yo creo que debiéramos decantarnos por ser menos exigentes en la apertura, digo, no sé si en el mantenimiento, pero sí en la apertura de nuevas opciones de partidos políticos para abrir pues ese juego, y a fin de cuentas que sea pues el electorado el que decida qué fuerzas políticas deben o no permanecer activas. Ahora bien, bueno, pasando a una parte un poco más doctrinal, cuando nosotros los jóvenes, los estudiantes, nos adentramos al estudio del derecho, encontramos una cuestión muy interesante, porque logramos llegar a que el derecho electoral es parte de un derecho constitucional. Sin embargo, en los últimos años se ha defendido al derecho electoral como una rama del derecho autónoma, porque tiene perfectamente su campo de estudio delimitado, ¿no? Y esto es algo que se aborda en el texto, y también otros matices como ramas que han surgido, ¿no?, también del propio derecho electoral. ¿Qué nos puedes decir, Rodrigo, para poder explicarle a nuestro público cómo ha sido esta evolución del derecho electoral y por qué hoy lo tenemos como una rama independiente y autónoma de las demás, que incluso ya tiene su propia asignatura? Y no es nada más una, ¿no? Ya vemos procesal electoral, que ahorita vamos a adentrarlo, ¿no? Y otras temáticas que ya pues prácticamente ya lo equiparan a un derecho civil, un derecho penal, que me parece muy interesante y es algo que los jóvenes quisieran saber un poco más. Claro, con gusto. Mira, Carlos, yo podría decirte que el derecho electoral es un derecho podríamos decirlo, de reciente creación. Es un derecho que tiene como derecho electoral tal aproximadamente un cuarto de siglo, 25 años. Y podemos hacer una remembranza histórica y muy breve con lo que fueron los colegios electorales, quienes calificaban anteriormente las elecciones, pasando por lo que es un TRICOEL, un Tribunal Contencioso Electoral en nuestro país. Posteriormente se dio lo que fue el TRIFE, el Tribunal Federal Electoral, y la creación del propio IFE, que se encarga ya de manera pues particular de preparar las elecciones, de organizar las elecciones. Es la institución administrativa electoral, y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación a partir de 1996, con iniciativa del presidente Zedillo, es donde se fusiona el Poder Judicial de la Federación, y de ahí deviene nuestro nombre hoy en día, que es Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, conformado pues por una sala superior en nuestro país y 5 salas regionales, atendiendo cada una de las circunscripciones plurinominales en nuestro país. Entonces yo creo que hemos caminado
hemos avanzado mucho con lo que es el sistema electoral en nuestro país. Considero que tenemos un andamiaje fuerte, sólido en nuestro país con el tema electoral, y yo considero que es pues precisamente hoy ya una rama especializada del derecho público, que es el propio derecho electoral. Ahora bien, magistrado, para hacerle el uso de la voz, hay algo que también nos inquieta un poco, ¿no? Porque estamos hablando de la democracia, del sistema de partidos, ¿no? De nuestro gobierno, pero hay una pieza fundamental dentro de la cuestión electoral, que es un órgano de control, un órgano regulador de este mover electoral, que es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Actualmente, ¿dónde se encuentra situado el Tribunal Electoral y hacia dónde va? Porque sabemos que cada sexenio, cada elección, siempre se presentan nuevos escenarios, ¿no? En los últimos años, como podemos ver en el libro, ha habido sentencias sobre temas de intromisión de la Iglesia en el Estado, cuestiones de discriminación, candidaturas independientes, y quiénes deciden y quiénes regulan el Tribunal Electoral. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Y si habría que replantear alguna cuestión, ¿cuál sería? Claro que sí, mira, es un tema interesantísimo, una pregunta muy interesante esta que estás planteando, y que desde luego permite decir que el autor de este libro, don Rodrigo Moreno Trujillo, la aborda muy particularmente desde una perspectiva primero global, para darle ya que hablábamos hace unos momentos de los jóvenes, y que es la principal preocupación del autor, la juventud mexicana. En este libro el autor toca estos temas de una manera muy particular y de una manera muy sencilla, que es muy accesible a estudiantes de secundaria, preparatoria y a los propios de facultad. Es un texto que es muy reconocible en ese sentido, y que por eso aporta mucho al crecimiento de la juventud mexicana, que además es ahorita, por el momento, el principal factor de desarrollo que tenemos. En México los jóvenes cada vez más están empujando más, y es una amplia gama de sector que tenemos que atender. El Poder Judicial de la Federación, y en concreto el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, se inserta dentro del contexto del Poder Judicial del país. Todos los órganos o los países que se consideran democráticos en la actualidad se dividen en tres grandes poderes: el poder ejecutivo, encabezado siempre por el presidente de la República; el legislativo, que son los senadores y diputados que nos otorgan las leyes; y el judicial, que es el órgano encargado de aplicar esas leyes. ¿Dónde estamos? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha venido consolidando como una de las instituciones más sólidas en lo que a la administración de justicia y a la tutela de derechos político-electorales y de derechos humanos inclusive se refiere. Tan es así que en este contexto de reformas electorales de la reforma política que se ha venido planteando como posturas para mejorar nuestras instituciones de carácter electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no ha sido tocado, o ha sido tocado, o va a ser tocado en última instancia, de acuerdo con la minuta que se leyó el día de ayer y que se aprobó el día de ayer, para consolidarlo todavía más en su forma y estructura actual, para darle crecimiento, porque se ha mantenido como un garante de nuestros derechos democráticos y de nuestros derechos político-electorales de los ciudadanos en particular. Y ahí es donde viene el fortalecimiento de nuestra democracia, que cada una de las sentencias de nuestro tribunal va encaminada a que se respete y se haga valer el derecho de todos y cada uno de los ciudadanos, de los mexicanos, de contar con el derecho político de votar y ser votado, de ser escuchado independientemente del género, raza o sexo. Tenemos sentencias paradigmáticas, como lo puede ser la sentencia 12.624 del 2011, en el que el Tribunal Electoral de la Federación, la Sala Superior, por primera ocasión hizo que tuviera realidad y efectividad un derecho de las mujeres, el derecho de cuota de género, de que un 40% de las mujeres fueran postuladas por todos y cada uno de los partidos políticos sin excepción. Antes se burlaba este derecho a través de una fracción
que se le denominaba de escape, en el que se decía, bueno, esto aplica salvo que se trate de elecciones democráticas al interior de los partidos, pero todas las elecciones al interior de los partidos son democráticas. Entonces, sobre pretexto de ello, se hacía a un lado este derecho de las mujeres de participar activamente en la política, y por lo tanto, a base de sentencias y a base de resoluciones, es que este tribunal ha venido avanzando, y nuestro reto desde luego es estar así, consolidarnos como nos hemos consolidado hasta este momento, pero seguir avanzando y no bajar la guardia, y seguir siendo una institución en la que el ciudadano mexicano vea a un gendarme de sus derechos, a alguien que le va a regresar y que le va a hacer que se le respeten y se le validen sus derechos humanos, fundamentalmente en la rama político-electoral, que son de votar, ser votado y de asociarse libremente, incluso de ser votado como ciudadano independiente, como lo comentaba el magistrado Marco. Así es, como podemos ver, la democracia es hoy por hoy el principal pilar de nuestra sociedad, y sin la democracia no podemos hablar de los derechos humanos, como usted se refiere. Sin democracia no podemos hablar de ningún derecho, ¿no? A mí me parece muy interesante la propuesta que hace el libro, porque en primera instancia, cuando yo estudié Derecho, yo me acuerdo de haber ido a la biblioteca y había 4 o 5 libros de Derecho Electoral, y como 2 daban cuenta de la legislación, nada más me la contaban, ¿no? Hoy he visto libros como este que me enseñan muchas cosas más, y que puedo hablar de sentencias, que puedo hablar de casos, y vemos un derecho electoral vivo que está evolucionando, y como usted dice, magistrado, el Tribunal Electoral ha ido delineando el quehacer de la democracia para bien, para el respeto a los derechos, ¿no? Entonces, este tipo de obras a mí me parece que nos enriquecen y nos invitan a conocer más del derecho electoral, ¿no? Tirando Blanch, en su colección de manuales, pues planea que se publiquen textos para los universitarios, ¿no? Para gente joven que quiera adentrarse a los temas. Y a mí me parece una excelente introducción realmente, ¿no? Te felicito, Rodrigo, por el esfuerzo, y no sé qué más quieras comentarnos al respecto de la obra, y pues para poder pasar a otros temas también que son muy importantes dentro de la agenda electoral contemporánea. Muchas gracias. Pues bueno, pues mira, como tú bien lo citas, precisamente yo lo comentaba aquí con los señores magistrados, que este libro, cuando tuvimos la fortuna de presentar un libro similar en España sobre temas electorales, les causó mucha inquietud, ¿no? Cómo el sistema electoral en México, en nuestro país. Y bueno, entonces me tuve la gran oportunidad de que me pidieron algunos trabajos para poder tirarlo blanc, editarlo en el apartado de manuales, como bien lo cita Carlos, porque la idea es esa precisamente, o sea, que este libro llegue a estudiantes de bachillerato, estudiantes de licenciatura, que les interese la materia electoral sin necesidad de ser estudiosos o ser especialistas en la materia electoral. Entonces, pues bueno, yo estoy muy contento de compartir aquí con los señores magistrados, mis amigos, contigo, Carlos, el tema del libro, y te podría decir que efectivamente es un libro que se trata de temas básicos en el contexto electoral. Muchas gracias. Pues bueno, pasando a otras reflexiones, aquí, bueno, no sé quién quiera el uso de la voz, pero aquí me inquieta una propuesta que se está trabajando en el Congreso y se ha manejado en medios, que es la intención de crear un instituto electoral nacional, ¿no? Un IFE nacional. Como bien hemos visto, cada estado tiene su propia legislación electoral, una institución, justicia electoral estatal. Pero ¿qué va a pasar con un instituto nacional? ¿No? Hay varias preguntas. ¿Irán a desaparecer la justicia estatal electoral? Obviamente, si se aprueba este instituto, pues van a desaparecer los estatales. Pero bueno, ¿qué vendría a redimensionar? Y ¿cuál es su opinión, si es positivo o negativo el concentrar todos estos órganos en uno solo, ¿no? ¿Por qué? Porque yo aquí veo una cuestión, la idea del federalismo que hemos venido construyendo, en mi punto de vista, se merma un poco, ¿no? Se contrae, y pues bueno, hay la intención de modificar el ambiente electoral, y pues ¿cuál sería su opinión? A ver, gracias. En esto,
alguna vez se lo escuché a alguien muy sensato decir, en esto más vale ser historiador que profeta, ¿no? ¿Cómo va a venir la reforma? No sé finalmente. O sea, sí hay una propuesta ya formal, un dictamen por parte de comisiones que está aprobado en lo general, incluso durante el transcurso de la noche había habido ya algunas reuniones y votaciones ya en lo particular. Hay algunas noticias de que puede haber variaciones o enmiendas a ese dictamen relacionadas precisamente con la designación de consejeros de lo que sería el Instituto Nacional de Elecciones y de los magistrados de los tribunales electorales locales. A mí en lo particular, yo me gustaría reservar mi alguna opinión hasta el momento en que haya algo mucho más definitivo. A ver, pero yo lo que sí te puedo decir en este sentido o en relación a este tema es, a ver, hemos construido autoridades electorales, especialmente a nivel federal, fuertes, vigorosas, no exentas de comentarios, críticas ni de áreas de oportunidad para poder mejorar, pero yo creo que si algo ha funcionado y funcionado muy bien en esta transformación radical del México en los últimos 20, 25 años es precisamente sus instituciones electorales. Ha sido tan exitoso el modelo que se ha adoptado que se le han ido incrementando atribuciones, ¿no?, a las autoridades electorales, especialmente a la administrativa, incluso en aspectos que en principio, si uno ve la experiencia comparada, no va a encontrar unas autoridades electorales tan robustas en el sentido de amplias facultades, más allá de lo que intuitivamente entendemos como electoral, ¿no? Normalmente la gente entiende algo electoral como el ir a votar, ¿no? Lo que es materia electoral en México contraintuitivamente es un aspecto mucho más amplio y complejo, atendiendo a nuestras particularidades idiosincráticas y especialmente a la historia, ese lento y largo devenir, ¿no?, que nos ha permitido estar donde estamos. Bueno, se pretende, o yo entiendo que las instancias parlamentarias en nuestro país lo que pretenden es mejorar lo que ellos perciben, o cuando menos algunas partes de las fuerzas políticas lo que perciben, que hay un déficit en el ámbito del organizacional y de justicia electoral a nivel de las entidades federativas. Yo aquí lo primordial sería tener un estudio completo, un análisis, ¿no?, para detectar cuáles son esas pretendidas debilidades y cuáles son también, porque también hay fortalezas, digo, no todo es negativo. Yo creo que hay muchos aspectos positivos que resaltar. Lo ideal es que a partir de ese análisis, ¿no?, que se hiciera, pues se propusieran ya las modificaciones. Bueno, y pues mientras estemos debatiendo, bueno, pues hay que alegarnos de que se esté debatiendo la manera de ir perfeccionando y consolidando. Hago votos, ¿no?, porque las instancias legislativas, básicamente el Congreso de la Unión y las legislaturas de los estados, alcancen, ¿no?, por consenso la mejor fórmula posible en su entender. Bien, ¿alguien quisiera abonar? Yo quisiera, en relación con este tema que estás abordando de la fortaleza de las instituciones, quisiera abonar otro aspecto más que tiene precisamente el libro que nos presenta el autor, don Rodrigo Moreno Trujillo, en el sentido de que precisamente hace un análisis histórico del devenir de las instituciones y de sus fortalezas que se han venido presentando y que ha venido manifestándose a través de estos incipientes 25 años. La democracia tiene más tiempo en México, pero una democracia donde haya instituciones, una democracia que se encuentre ajustada al derecho, que se encuentre acotada por el derecho, es una democracia relativamente joven, una democracia de 25 años, en la cual Rodrigo Moreno nos lleva de la mano precisamente a conocer la historia desde el TRICOEL, el Tribunal Federal Electoral, o TRIFE, que se conocía anteriormente, y el actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, instituciones todas ellas muy sólidas. Ya hablamos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estamos ahorita analizando cuál fue el desempeño del Instituto Federal Electoral y su desarrollo histórico. Para mí ha sido un desarrollo excelente, un desarrollo que ha permitido que en México
exista democracia efectiva, donde existe alternancia en distintos grupos políticos de poder, en el que hemos tenido la opción de cambiar de un partido en el poder que antaño históricamente parecía hegemónico, pero que en la actualidad ha quedado atrás eso, y estamos viviendo un presente que tenemos que tener muy en cuenta, en donde ya todos los partidos políticos están comprometidos con la democracia, y además comprometidos también con la ciudadanía, abriéndoles también los espacios políticos para ello. El tribunal, el Instituto Federal Electoral ha permitido esa alternancia, y por lo tanto es una institución sólida y firme, y todo en nuestro país desde luego que es perfectible, y en esa labor es en la que se encuentran en la actualidad los señores legisladores. Esperemos que sea para bien de nuestro país. No podemos decir que lo que venga sea bueno, sea malo, tendremos que verlo en su momento, pero los legisladores lo que están tratando de hacer es eso, fortalecer a nuestras instituciones, y creo que con un consenso adecuado se va a lograr sin demérito de nuestras instituciones democráticas ni tampoco de nuestras instituciones republicanas. Eso estoy seguro y hago votos también porque así sea. En el momento, en la actualidad, podría decir que tenemos un Instituto Federal Electoral fuerte, sólido y contundente, que si se quieren hacer reformas no es por un mal desempeño de esa institución, sino porque se quiere mejorar más nuestros aspectos democráticos, y bueno, un cambio de nombre, etcétera, bueno, puede ser, pero eso no quiere decir que nuestro actual Instituto Federal Electoral no sea la institución garante, y ha sido además la institución que ha hecho posible, te digo, este nuevo periodo de democracia en México, que aplaudimos y pensamos que con las reformas que se hagan y se fortalezca al Instituto Federal Electoral o Instituto Nacional Electoral, es cuestión de denominación exclusivamente, sigan siendo para bien de nuestra democracia y para bien de nuestro país, en la que sigamos incluyéndonos todos, la sociedad en general. Vamos hacia adelante, estamos caminando precisamente en defensa, y todos los interesados en esto lo vemos como lo plantea Rodrigo en su libro, como lo ha señalado textualmente en el capítulo precisamente que tiene referencia a esas instituciones, y que hace referencia además a ciertas resoluciones que tanto del Instituto, que surgiendo del Instituto Federal Electoral, trascienden también al Tribunal Electoral de la Federación y han llevado a nuestro país a estos estadios en los que nos encontramos. Como por ejemplo, a él narra de una manera muy sucinta y detallada el caso Castañeda Goodman. Este caso que es paradigmático en México y que dio origen a la apertura precisamente de las candidaturas independientes. Todo este tipo de grandes problemáticas ya las vislumbraba el autor desde antaño, y las ponía ya en tela de juicio, y las está poniendo en tela de juicio en este libro, las está poniendo, y con esto la lectura de este libro nos ayuda a comprender mejor el contexto de las reformas políticas que están ocurriendo en este momento en nuestro país. Bueno, desde luego que la parte final del libro es muy buena, porque nos hace un recuento de muchas sentencias, de casos muy relevantes que quizá la sociedad no conoce, ni los estudiantes tampoco, ¿no? Entonces, ha habido grandes decisiones del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El caso Castañeda, les dedicas un apartado especial a discutir, ¿no? Y como bien sabemos, ¿no?, el objetivo quizá del señor Castañeda no era ganar en lo privado para él. Él logró un objetivo más grande, que es abrir la discusión de candidaturas independientes, y hoy por hoy las discutimos, y en algunos estados ya hay legislación, ¿no? La nueva etapa es perfeccionarla, mejorarla, ver si realmente nos funciona, incorporar las candidaturas a nuestro sistema político, ¿no? Entonces, pero esas ya son reflexiones del quehacer contemporáneo, de los actuales actores, y pues vertir nuevas opiniones, pero una vez que ya tengamos resultados, ¿no? Yo quisiera que nos comentaras, porque hay varias sentencias que abordan el tema de usos y costumbres, ¿no?, en materia de pueblos y comunidades indígenas, que han venido a abonar la discusión electoral, ¿no? Me viene a la mente el caso de la comunidad de Cherán, que ellos dicen, bueno, mi forma de vida no me permite asimilar el sistema electoral actual, y yo quiero usar el mío. O sea, quiero democracia, pero a mi manera, ¿no? Permíteme. Y ha habido varias discusiones, ¿no? Llegó al tribunal, y ha habido otras sentencias, y hoy por hoy, pues, ¿qué nos puedes comentar y hacia dónde va
este tema, ¿no? Que obviamente va a seguir evolucionando y se va a sentar en una sociedad democrática como la de nosotros. Claro, pues mira, aquí como bien lo apuntas en el libro, se hace un recuento, un apartado especial para tomarnos ahí un espacio de 10, 11 sentencias que consideramos emblemáticas o relevantes, que se han dado en el marco de la Sala Superior y en el marco de las salas regionales, principalmente sobre temas como potenciación de derechos político-electorales, aquel asunto de Han Rong, donde tocamos un tema de convencionalidad, ya que el tribunal... Antes de que existiera el tema exactamente. Sí, ese fue un asunto emblemático. ¿Por qué? Porque pues estaban tratando de impugnar temas de constitucionalidad, lo cual la Sala Superior se encontraba acotada por aquella tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2-2000, la que nos limitaba, nos restringía, nos ponía el candado para no pronunciarnos sobre temas de control de constitucionalidad, ¿no? Que hoy en día, a raíz de la propia reforma y del tema Radilla, tenemos un tema por determinación constitucional específica, ¿no? Así le llamamos por el tema este asunto. Y bueno, también tenemos el tema Cherán, el tema Yurécuaro, el tema Los Cabos, separación Iglesia-Estado, con la violación a principios rectores del 130. Tenemos temas también como el caso de la potenciación de derechos político-electorales o el voto pasivo, el caso Zapopan aquí en Jalisco. Y bueno, hacemos un sinnúmero de ejemplos emblemáticos, simplemente como un muestreo de todo lo que ha hecho el tribunal, para denotar cómo, como precisamente bien lo dice el magistrado Eugenio, lo dice el magistrado Marco Zavala, lo dicen muy bien, cómo se ha fortalecido, y eso viene a ser un tema complementario de lo que nos están comentando en este foro, que el tribunal es un tribunal que ha ido dando pasos muy firmes, ha dado pasos muy sólidos, ha construido lo que es el sistema electoral en nuestro país, porque esto se ha construido día a día, y bueno, por eso hoy en día es la potenciación de derechos políticos, es el acceso a los partidos políticos, al sistema de un sistema político electoral, los medios de impugnación. Tenemos también el tema que tú mencionas muy bien, el tema de los derechos indígenas, como en aquel asunto los señores magistrados participaron también en las salas superiores de la Sala Superior con el caso Tanetse, igual que el caso Cherán, que fue temas de control pues potenciar los derechos de los indígenas para poder participar por usos y costumbres en su elección. Pero yo considero que eso te podrán dar mejor cuenta a ellos con el tema de derechos indígenas. No, bueno, es que serían amplios, o sea, no nos alcanzarían el tiempo. Yo nos deseo, digo, que él ha tenido que hacer una selección, ¿no?, de algunos casos que él considera y muy acertadamente emblemáticos en la historia del derecho electoral mexicano. Tiene su importancia que esté en este libro, pero yo creo que es más importante, y yo lo asumo así, el compromiso que ha asumido Rodrigo en lo personal, los propios integrantes de la editorial, ¿no?, Tirán Leblanc, porque en la medida en que está inserto dentro del programa de manuales o de la colección manuales, esto entiendo pues habrá que ir actualizando periódicamente en cada curso escolar. Y todo este devenir, porque este libro, ¿no?, que estamos hoy platicando, que tiene poco tiempo de haber visto la luz, en cuestión de unos meses ha cambiado radicalmente en algunos aspectos y habrá de cambiar más de darse la reforma político-electoral. No, el derecho electoral, en general, el derecho electoral mexicano cambia día a día, semana a semana, sesión pública, en la medida en la que los distintos órganos encargados de interpretar y aplicar las disposiciones electorales lo hacen, ¿no? Compartimos, ¿no?, las distintas salas del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, también de las salas y tribunales electorales de la República Mexicana, y también desde sus respectivos ámbitos competenciales de las autoridades electorales, una misión común, ya lo decía Eugenio, ¿no?, que es el deber, ¿no?, ineludible de promover, respetar, garantizar y tutelar los derechos
humanos, ¿no? Tanto los constitucionales como aquellos incorporados a derecho interno que están consignados en algún documento internacional, de velar por su eficacia, ¿no? El presidente, por cuanto toca a estos órganos de impartición de justicia, autoridades administrativas, en su aspecto vertiente político-electoral, pero tenemos esa misión común, ¿no? Estamos encaminados a ello, ¿no? Y precisamente lo que nos ofrece este libro es esa visión panorámica para entender, o sea, para iniciar el estudio, ¿no? De lo que es la impartición de justicia en la rama electoral, ¿no? Ya mencionaban, se suele hablar con mucha insistencia, ¿no? Del caso de los de las comunidades indígenas por la particularidad y dificultad que ofrece el conciliar su particular o su muy específica cosmovisión del mundo, de su entorno, con los principios y valores convencionales, occidentales o liberales, si se quiere ver así, que están plasmados en nuestra Constitución y en la generalidad de las leyes reglamentarias correspondientes, ¿no? La manera de poder hacer coincidentes o coexistentes a esas, en ocasiones, opuestas formas de ver las cosas. Precisamente esa es la labor, primero de la autoridad administrativa y eventualmente, en caso de controversia, de la autoridad jurisdiccional, hacer conciliar de la mejor forma posible, en el caso concreto, estas particularidades con la finalidad, insisto, en última instancia, de hacer efectivos los derechos de las personas, que a final de cuentas esa es la misión última del Estado. En este libro, desde luego que el autor aborda ese tema fundamental y nos trae a colación, a guisa más que nada de ejemplo y de entusiasmar al lector a que se involucre en las cuestiones que tienen que ver con los derechos de los indígenas. Y estas dos resoluciones que nos trae a colación en el libro y que, te digo, las desglosa de manera muy amena, no las transcribe como suele ser en otros textos que los vuelven muy engorrosos, porque no deja lo técnico a un lado y toma lo esencial de cada una de estas resoluciones y nos muestra cómo, por ejemplo, en el caso de Cherán, una comunidad netamente indígena del grupo étnico purépecha o tarasco, como después de haber transitado por nuestro sistema o régimen constitucional electoral establecido por la Constitución y el COFIPE, ellos toman la decisión de mejor regirse por las normas consuetudinarias de su población y de su poblado, en usos y costumbres indígenas, y de esta manera transitan de, digamos, podríamos decirlo así, de un régimen de derecho al régimen indígena, pero un régimen indígena que se ajusta a los criterios y valores esenciales de la democracia en México, donde participan las mujeres, participan los hombres y todos los miembros de la comunidad. Entonces, pues tiene el tino el autor de elegir resoluciones que nos involucran y nos dan, ¿cómo es posible que una comunidad decida dar un paso, lo que nosotros podríamos considerar un paso hacia atrás, pero que en realidad es un paso hacia adelante en el respeto de los derechos de los propios pueblos autóctonos de nuestro país? Entonces, es este tipo de inquietudes que nos siembra la lectura del libro, es lo que yo podría resaltar en él y que me parece muy importante y muy trascendente para que nuestros jóvenes lo tomen y vean que nuestro país, un país de muchas visiones y policulturales y cosmovisiones, como lo señalaba el magistrado Marcos Zavala, pluricultural, requiere precisamente de que nos cuestionemos cada día y a cada paso qué es lo que estamos haciendo en democracia y cómo la estamos realizando para que en realidad sea efectiva, sea una democracia que se sustente en el gusto de nuestros pueblos indígenas, en nuestro gusto de los pueblos mestizos, en el gusto de los mexicanos en general. ¿Cómo puede ser para todos y al mismo tiempo diversa, pero al mismo tiempo única en lo esencial? Y esto es una de las particularidades que tiene este libro, su amenidad y su acceso a la juventud. A mí me agrada mucho esto. Voy a señalarles nada más como a guisa de esto. Acabo de asistir a una elección como observador internacional a las elecciones de Honduras, y a mí me dio mucho gusto ver
cómo el Tribunal Superior Electoral de Honduras, que es el órgano encargado de organizar las elecciones, para dar transparencia y dotar de confiabilidad a su elección, hizo uso de la juventud hondureña y todas las universidades colaboraron con el Tribunal Supremo Electoral, mandando jóvenes para que fueran ellos los que se encargaran de recibir la votación del ciudadano y de escrutar y de vigilar y mandar los resultados definitivos al centro de cómputo. La juventud es clave en el desarrollo de nuestra democracia, en el futuro de nuestra democracia, y en este libro Rodrigo Moreno Trujillo apuesta a la juventud y le brinda un libro muy accesible a él para que se introduzca de manera plena en la democracia. Desde luego, esto nos lleva a seguir avanzando y profundizando un poco más sobre el tema, pero aquí está la herramienta básica para que podamos entender en todo su contexto nuestra democracia y podamos vivirla y disfrutarla como el autor lo ofrece en su libro. Bueno, pues aquí la cuestión, pues hay mucho, podemos si quiere casi hablar todo el día de derecho electoral. Es, como les digo, la cuestión democrática es el todo del Estado, el todo de la sociedad, ¿no? Entonces yo creo que hemos abarcado ya los temas más importantes y obviamente los que tú narras en el libro, ¿no? Y nos lo presentas, como bien dice el señor magistrado, de manera amena, clara, nos haces ver un derecho constitucional electoral vivo, ¿no? Y nos lo contextualizas bastante bien, ¿no? Como yo comentaba hace un momento, pues cuando a mí me toca estudiar derecho, pues no había mucha variedad. Y decía, bueno, ¿dónde están los buenos libros? No, hoy digo, bueno, ya los hay, no me tocó en mi época de estudiante, pero ya como profesionista, pues ya empiezo yo a ubicar buenos textos como el tuyo, ¿no? Entonces, pues, no sé si alguno de ustedes quiera abonar alguna reflexión a estos temas electorales para, pues, cerrar esta transmisión el día de hoy. Pues estamos aquí en la FIL y el trabajo no se va a acabar, aquí hay mucho que hacer, muchos eventos, va a haber un coloquio de democracia y cuestiones electorales aquí en la FIL, entonces es un tema presente y pues me da mucho gusto a mí que esté dentro de la agenda, ¿no? del programa de la Feria Internacional del Libro. Y pues, ¿alguien que quiera abonar un comentario? No, nada más en este sentido, en la misma línea que tú comentabas, invitar, ¿no? a la gente, a los jóvenes, al público en general, a quien tenga un poquito de interés en este aspecto, a que se alcanza, que venga aquí a la FIL, que se dé una vuelta. Está tanto aquí el stand del tribunal con una serie de publicaciones que se pueden llevar, están a su disposición. Aquí al ladito está el stand también de Tirano Blanc para que se lleven su libro de Rodrigo y todo aquel otro libro que les pueda interesar. Y por favor, pues, si ustedes conozcan, participen, en la medida que conozcan y puedan participar, podrán ser más exigentes de lo que hacemos nosotros como autoridad, y eso nos dará a nosotros como institución un contexto de exigencia, pues, para hacer mejor las cosas, ¿no? Pero yo nada más los invitaría, compren el libro, léanlo, conozcan las sentencias del tribunal, coméntenlas, difúndanlas, critíquenlas también. Digo, yo no creo que todo lo que hago, yo cuando menos le voy a hablar en lo personal, se encuentre, o sea, lo mejor posible. Yo creo que hay mucho margen de oportunidad para mejorar, y pues que entren a la página del tribunal, que vean las sesiones públicas, las sentencias, los propios libros que están aquí, para aquellos que no tengan la posibilidad de alcanzar a llegar, para tomar un ejemplar, están disponibles en la página del tribunal, se pueden bajar sin costo alguno para consulta, para imprimir, para lo que es. Pero el chiste, lo importante es conozcan la materia electoral, ¿no? Participen de la manera que ustedes estimen más conveniente, y en este contexto yo creo que el libro de Rodrigo es un elemento indispensable para entender mejor el fenómeno electoral en nuestro país y los cambios que estamos seguramente por vivir. Bien. Pues igual, para hacer una atenta exhortación a que el público en general, los ciudadanos, los jóvenes,
los estudiantes de todas las carreras, porque la democracia nos compete a todos, no es una cosa de abogados, es una cosa de la sociedad en general, se inmiscuyen cada vez más en las cuestiones electorales, las vean con el gusto que se deben de ver, porque es algo que es una cosa que nos atañe a todos y que debemos de preservar todos. Es una cuestión muy importante el empaparse un poco. Este libro es una puerta de entrada muy adecuada, muy accesible, para que empecemos a entender los principios básicos del derecho electoral y de ahí disfrutemos de nuestra democracia, entendiéndola perfectamente bien, exigiendo a nuestras autoridades electorales, al Instituto Federal Electoral, al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mejores acuerdos y mejores resoluciones que fortalezcan precisamente este espíritu democrático que todos queremos vivir, si queremos un país con crecimiento social y un país con crecimiento económico y un país con crecimiento educativo, necesitamos de empaparnos precisamente en el estudio de estas materias. Y la materia electoral, como les digo, es fundamental. La política ya no es una cosa de libertad y de libre hacer y deshacer por parte de los políticos, no. La política se encuentra acotada en el margen de derecho, y a las instituciones, como el Instituto Federal Electoral y el Tribunal Electoral, y a los ciudadanos, nos corresponde velar por tener la mejor política que se haga en el mundo. Pero eso requiere, desde luego, que nos involucremos todos, y fundamentalmente la ciudadanía, y esta es una manera muy positiva de hacerlo, viniendo a la Feria Internacional del Libro, para adquirir textos como este buen texto que nos está presentando don Rodrigo Moreno Trujillo, en el que podemos entrar de manera sencilla y amplia al conocimiento de la materia electoral, a un conocimiento profundo, pero a la vez ameno. Pues una exhortación en ese sentido, y estamos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concretamente en la Sala Regional Guadalajara, a sus órdenes, como ya lo señalaba el magistrado Marcos Zavala. Estamos también en nuestra página de internet, busquen, naveguen dentro de ella, tenemos productos muy interesantes en los que la ciudadanía en general va a enriquecer más su cultura democrática para beneficio del desarrollo de nuestro propio país. Muchas gracias. Bueno, y a mí pues, me resta agradecerles el espacio mucho a ustedes, a mis compañeros y amigos magistrados, y pues definitivamente decirles que me sumo a lo que comentan ellos de participar en este tipo de temas, porque yo considero que realmente la democracia, el derecho electoral se construye con los ciudadanos, es de los ciudadanos, no es de nadie en particular. Las instituciones están hechas de ciudadanos, y en la medida que los ciudadanos podamos tener la oportunidad y nos demos el tiempo de revisar textos como son los textos tan valiosos en los que han participado también mis compañeros magistrados y amigos en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los artículos, en las sentencias, en los libros, en las revistas que publica el propio tribunal, están a su disposición de manera gratuita en la página del Tribunal Electoral, es www.te.gov.mx. Y también seguir las sesiones públicas donde se explica y se trata de dar una explicación cómo se resuelven los asuntos, por aquello que comentaban de que los asuntos van cambiando o por qué se adoptan unos criterios y otros. Bueno, pues ahí es donde se van dando las pautas y los porqués de los cambios de resoluciones o los cambios de criterios o las reflexiones que se hacen sobre los temas electorales. Y definitivamente agradecer también a la editorial Tirán Lo Blanc, que me hace el favor de auspiciar este libro, este manual, estas líneas que yo con mucho gusto ofrezco a la ciudadanía en general, denominado Sistema de Justicia Electoral en México. Muchas gracias. Pues bueno amigos, el tiempo se ha acabado, esto ha sido todo por hoy, seguimos aquí transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara. Vénganse al stand del Tribunal Electoral y por qué no, aquí nuestros vecinos Tirán Lo Blanc, ¿no? A comprar libros, pues yo ya me voy a llevar muchos libros. No, sí, ahorita en cuanto terminemos vamos a ir todos, ¿no? No, muy bien, me parece buena la iniciativa del Tribunal Electoral, ¿no? En obsequiar los textos para
el público pueda acceder a ellos. Y pues bueno, nos seguimos viendo en nuestro canal de YouTube y en redes sociales y en todas las plataformas que ustedes ya conocen aquí en Grado Cero. Y pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.